Buenos días. Ah, Voy a empezar diciendo algunas palabras porque para mí es un honor que me hayan invitado a este congreso en la ciudad de Bayamo, la bella ciudad de Bayamo, que tantos poetas y gente amante de la belleza conoció en una época. Nosotros los matemáticos también, aparte, mucha gente dice que las matemáticas es un mero lenguaje que puede ser utilizado o tiene cierta utilidad. Eso es cierto, pero también hay algo espiritual en las matemáticas. Los que se dedican a las matemáticas saben que cuando trabajan, básicamente están buscando la belleza en alguna parte, en su trabajo. Mi trabajo hoy voy a diseñado algo que también es de las matemáticas aplicadas. Es un modelo de cola, pero lo he motivado en la ciudad de Bayamo y en su conocida tradición, la tradición de montar en coche. Aquí le doy voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien, le he llamado de esta manera, como la conocida canción. Sorry. Le he llamado de esta manera como la conocida canción de A Bayamo en coche. Hay varias canciones que se refieren a Bayamo, muchas que cantan a la belleza de las mujeres de Bayamo, y una de ellas es la que se conoce, tres conocidas como la bayamesa. Una de ellas es el himno nacional de Cuba, como todos los cubanos saben, especialmente los estudiantes de Bayamo. Aquí, bueno, la motivación es, ¿qué tienen en común, por ejemplo, un coche, una estrella y los polinomios multiortogonales? Parecen cosas muy distintas, pero hoy vamos a relacionarlo de manera a través de las matemáticas. Bien. Básicamente ahora vamos a empezar con un modelo de cola donde tenemos, he dicho, una ruta de coches o puede ser una ruta de autobuses. Tenemos una parada de autobuses y las personas llegan de manera aleatoria, llegan de una en una. Ese va a ser el modelo. Ya sé que algunas veces las personas llegan en pareja, pero bueno, vamos a suponer que las personas llegan de una en una. Y los autobuses o los coches también, o los autobuses, estoy hablando para cubanos, las guaguas también llegan de una en una. Nosotros vamos a asumir que, o vamos a suponer que todo es de modo aleatorio, pero hay una velocidad constante en la probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad de que llegue en un momento, en un intervalo, solo depende del tamaño del intervalo. No va a depender de ninguna cosa externa. Las personas llegan con la misma regularidad en todo momento. Y los autobuses o los coches, que estamos hablando de Bayamo, llegan también con la misma regularidad. Cuando llega un transporte, en este caso un coche, el coche se llena, se va siempre lleno y se va una cantidad fija de personas, ni una menos ni una más, porque el coche tiene una capacidad, pero siempre vamos a decir que el coche no sale si no completa su capacidad. Eso es bien conocido, esas cosas pasan, ese tipo de fenómenos pasan. También, por ejemplo, en muchas cosas burocráticas, si no hay un quórum mínimo y además es el máximo, no funciona, no se ejecuta.
Cuando vamos a los museos, muchas veces las guías de museo, los guías o las guías, no trabajan sino hay un número de clientes determinado. Bueno, con eso eso es un fenómeno que se puede llamar, como se dice aquí, M/M1. Bien, este es el modelo de cola. En el caso, es básicamente, por ejemplo, en los coches esto es lo que ocurre, porque un coche admite 2 personas, ¿no? Entonces, también puede ser una moto con sidecar, pero, o sidecar. Que el número de personas en la parada del transporte aumenta de 1 en 1, pero disminuye de 2 en 2 cada vez que llega un transporte. Esa es la idea. Nosotros ahora definimos esta función de paso que tiene esta forma, ¿no? Así se comporta la función de paso. Y para esa función de paso definimos una función de probabilidad de transición, ¿right? Una función de probabilidad de transición que en este caso, como la cantidad de personas solo depende, la variación de la cantidad de personas solo depende de la cantidad de gente que hay. Y bueno, básicamente no depende de la cantidad de gente que hay, depende de si llegan transporte o llegan personas nuevas. No hay no depende de nada más, ¿no? Y entonces la cantidad de personas que va a haber posteriormente depende de eso, de cómo varía y además de la cantidad de gente que hay en ese momento. Entonces lo que vamos a suponer que esto es un proceso de Markov estacionario. ¿Qué es lo que significa? Que satisface esta condición. La probabilidad de que varíe en un tiempo T más S de la posición J, de la posición I a la posición J en S, solo depende del tiempo. No depende en qué momento ocurrió, ¿no? ¿Ya? Solo depende de la variación de tiempo, no de la posición, no de S. Bien, como hemos dicho, la probabilidad de que varíe, de que varíe hacia 1, le vamos a llamar a esta velocidad la velocidad de variación lambda. Eso depende de la regularidad en que lleguen las personas. Y mu es la regularidad en la que llegan los coches. Básicamente, esta suma tiene que dar 1, ¿no? O porque varía o no varía. Y lo que vamos a analizar qué pasa cerca del tiempo, cerca de esa pequeña variación. Al principio, cuando hay una cantidad de personas menores que la capacidad del transporte, lo que ocurre es que el transporte no sale, ¿no? Y entonces tenemos esta situación, que solo llegan personas, o sea, solo aumenta el número de personas en la estación. Y cuando ya supera esta cantidad, la cantidad fija, la capacidad de los transportes, todos los transportes son del mismo estilo, tienen la misma capacidad. Ocurre que ya sí empieza a disminuir y disminuye en la capacidad, ¿no? Disminuye en la capacidad. Lo que quiero decir que disminuye, la cantidad de gente que disminuye es exactamente el número M, la capacidad del transporte para transportar gente, valga la redundancia. Bien, no es fácil demostrar que esta función que estén aquí satisfacen estas que están, este sistema de ecuaciones. Observe que aquí tenemos infinitas funciones, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es una matriz infinita y porque tenemos infinitas funciones.
Y lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones lineales, pero con infinitas ecuaciones y infinitas incógnitas. Que podemos decir así, un sistema de ecuaciones con condiciones iniciales. Un sistema, lo que tenemos es me sale, disculpen, me sale en inglés, es problema de valores iniciales. Un problema de valores iniciales que en 0 es la diagonal es 1, o sea, es la matriz identidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está al comienzo. Está en I, ¿no? Está en I, en el punto donde está. Ya está. La situación inicial la conocemos. Entonces, o sea, la probabilidad es 1 de que esté en un sitio, en el sitio que sabemos, y 0 en el otro, porque sabemos dónde está. Y A es, es una matriz también infinita, por infinitas columnas e infinitas filas, que satisfacen estas condiciones las componentes. ¿Sí? Son básicamente las componentes que tenemos aquí. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, pero está relacionado, que son, vamos a construir unos polinomios, que una familia de polinomios que la vamos a construir con esta fórmula de recurrencia a 3 términos. ¿Sí? Los primeros m son estos binomios a la n, donde n va desde 0 hasta m. Para cada n tenemos un polinomio de esa manera. Una vez que ya hayamos definido esos polinomios iniciales, nosotros definimos ahora el m más 1, así. Tenemos m y n menos m está, porque es el q0, que es el polinomio constante 1. Si ve aquí, si uno sustituye aquí 0, tiene 1, y 1 sobre 0 es 1 sobre 1 es 1. Bueno, es el polinomio constante 1. Bien, así el m más 1, luego el m más 2, y así continúa hasta, así podemos definir todos los polinomios. Una familia de polinomios con distintos grados. Bien, ahora en vez de esos polinomios, lo que vamos a definir son vectores de polinomios. Los primeros dos polinomios, bueno, el primer polinomio es el polinomio 0, ¿ya? El vector nulo. Y el segundo polinomio, el segundo vector de polinomios es este que es Q0, que en la primera componente va a ser 1 y en las demás 0. Tiene m componentes, como se ve en la definición. Y ahora, con esta fórmula de recurrencia, primero para m-1, desde 0 hasta m-1, y luego de m en adelante se puede definir de esta manera. Aquí hay un error. No, no hay ningún error. Vale. Hay un problema. Bueno, volvemos al problema. Ya sabemos lo que son los coches, eso lo sabemos de antes, las estrellas, y sabemos estos polinomios. Ahora, con los polinomios estos que están aquí, vamos a definir otros nuevos polinomios que van a ser estos, ¿no? Estos polinomios. Nada, básicamente es un cambio de variable de esta manera. Los primeros n lo definimos como z a la n, y luego hacemos este cambio de variable. Trabajando uno se puede dar cuenta que esos polinomios tienen esta fórmula de recurrencia a 3 términos. Igual. ¿Por qué lo hacemos? Porque trabajar con estos polinomios es más fácil. Y ya se ha trabajado, ¿no? Con estas familias de polinomios. Y ahora vemos análogamente, definimos esta familia de vectores polinomiales de esta manera.
Así, bueno, los dos primeros son los mismos y luego se define con una nueva fórmula de recurrencia. Ujú. Bueno, la pregunta ahora es, ahora la vamos a poner en función de los polinomios que hemos descubierto. ¿Qué sentido, qué tienen en común aquí las estrellas que conocemos, los coches y estos polinomios? Bueno, los polinomios estos son ortogonales con respecto a una... son multi-ortogonales, son ortogonales con respecto a distintas medidas que se ven aquí y eh, en una estrella. Vamos a ver eso. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Hay gente que ha trabajado en este tipo de polinomios. Básicamente estos son los autores, muchos de ellos conocidos amigos nuestros, ¿no? Aquí está Abey, que trabaja en Central Florida, Edwin, que trabaja en la Universidad de Mississippi, el profesor Saf, que profesor, fue profesor de Vanderbilt, creo que aún lo es, no sé si está retirado. Aptiekarev, que es profesor es el profesor en una universidad de Moscú, en la Lomonosov, y el profesor Kaliagin y la profesora Isberg, que ella creo que trabaja en Francia o en Holanda. Bueno, no sé dónde trabaja ella, lo siento, creo que está retirada. Estos cuatro autores demostraron que esos polinomios son ortogonales con respecto a un sistema de medidas ρ que se construyen de esta forma. Esas medidas son absolutamente continuas con respecto a la medida del eje, como se ve aquí. Y estos son los pesos. Los ρ son los pesos. Entonces, para un n fijo de esta manera, que nosotros podemos escribir así, tenemos un único par D y S que satisface que D es entero positivo, bueno, entero no negativo, y S es un número natural o natural, entero no negativo desde 0 hasta m-1, donde m recuerdo, es la capacidad de los transportes, de los coches. En nuestro caso puede ser m igual 2. Y ellos satisfacen estas condiciones de ortogonalidad. S0 es una estrella que ahora voy a describir. En el caso de m igual 2, el del coche, tenemos que S0 es una estrella acotada de esta manera. S1 y S3, aquí iría S2, lo siento. S1 y S2 serían unas estrellas que no vamos a analizar hoy, pero sirven para la construcción de los pesos que mencioné antes. ¿Sí? Esta estrella S0 es acotada, como vemos aquí, porque aquí lo que tenemos tenemos el intervalo de 0 a A, después lo rotamos, cogemos una rotación de ese intervalo hasta aquí, con este ángulo, ¿sí? Después otra rotación. Dividimos 2pi entre 3 y cogemos 3 ramas de la estrella de esa manera. Y A tiene esta forma, extraña aquí, pero depende de la capacidad del transporte y de las velocidades de cómo llegan las velocidades o de la frecuencia de cómo llegan las personas y el transporte, las guaguas o los coches. Bien, en caso más general, pues se toman S0 y así se construyen
todas las estrellas que mencioné, pero básicamente sobre la que se va a integrar en las condiciones de ortogonalidad es ese cero. Si hay más, si la capacidad es mayor, pues tendremos una estrella con más rayos. Con los pesos se construyen a través de las soluciones de esta función algebraica que está aquí y usando la fórmula de Plemez tenemos que estas van a ser las medidas, que van a ser absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue como se ve aquí. Bien, estos son los polinomios multiortogonales Kn que mencioné antes que satisfacen la fórmula de recurrencia apropiada. Bien. Tenemos entonces que Kn con esta forma lineal que está aquí, donde para cada, por ejemplo, en el primer término de la fórmula lineal, lo que tenemos es el primer polinomio del vector que mencioné antes, del vector R. En el segundo término tenemos la segunda componente del vector, que es un polinomio, multiplicado por el primer peso de la primera medida. Y así construimos la forma lineal. Bueno, este polinomio, multiplicado por esta fórmula lineal, satisfacen unas condiciones de biortogonalidad. Es decir, cuando R y N son distintos, esta integral es 0. Cuando R y N son iguales, esa integral es 1. Ahora, hacemos el cambio de variable y tenemos estas condiciones también de biortogonalidad para los polinomios originales. Y ahora tenemos unos nuevos pesos aquí. Pero esos pesos se obtienen del cambio de variable. Bien, lo que tenemos es que podemos escribir el resultado de este trabajo que está en progreso. Estamos escribiéndolo. Es que una solución del problema de valores iniciales que mencionamos antes, el problema de valores iniciales que tenemos aquí, que antes lo escribimos de forma matricial, pero básicamente es esto que está aquí, es esta forma integral. O sea, ahora, la pregunta es si esa forma integral es una función de transición. La respuesta es sí. A pesar de que sabemos que ese sistema de valores iniciales no necesariamente tiene que tener solución única, ya sé que es lineal, pero recuerden que es infinito, tiene solución única, puede ser que no sea acotada, pero lo que sí sabemos es que si es lineal, que si es acotada y si es acotada, es analítica. Si es analítica, es acotada. O sea, la sucesión PNR. Bueno, las soluciones son acotadas. Además, satisfacen todas las condiciones de funciones de probabilidad de transición. Es decir, son positivas. Esto que está aquí da un número positivo. Más que eso, da un número entre 0 y 1. Cuando uno fija R y suma todas las N, eso da 1. ¿Qué más? Bueno, satisface todas las condiciones de probabilidad de transición. Eso es básicamente un resultado en el que estamos trabajando ahora y hemos obtenido ese resultado. Ahora, de que sea una solución del problema de valores iniciales, es relativamente fácil demostrarlo. Tenemos que nosotros escribimos esto y ahora tomamos la derivada. Cuando tomamos la derivada, todo aquí es muy, muy bueno. O sea, se puede
intercambiar el orden. Es decir, nosotros tomamos la derivada y entonces cuando derivamos esta función con respecto a t, lo que sale es lo mismo, pero estamos multiplicando por x aquí. ¿Ves? Y ahora aplicamos la fórmula de recurrencia para los polinomios Qn y tenemos esto. Cuando sustituimos esto dentro de la integral y por la linealidad de la integral, obtenemos entonces esta relación que es exactamente el problema del sistema de ecuaciones que estamos buscando. Y si uno quiere saber qué pasa con los... Bueno, porque un problema de valores iniciales tiene el sistema de ecuaciones y las condiciones iniciales. Bueno, las condiciones iniciales es fácil ver que se cumplen porque si uno va aquí a la ecuación y dice, dice que t es igual a 0, ¿qué pasa? La exponencial se hace 1 y lo que tenemos es la bioortogonalidad. Esto es 0 cuando n es distinto de r y es 1 cuando n coincide con r. Esa es la delta de Kronecker, quiero decir, la matriz de identidad. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias y orgulloso de hablar a la bella ciudad, a los estudiantes de matemáticas de la bella ciudad de Bayamo. Ojalá algún día pueda visitarla. Abrazos. Adiós.